Hola, yo soy Fernando, este es el proyecto Doquendo Decimus de Grefa y esto que vamos a ver es el Centro de Interpretación de Grefa de Villalar de los Comuneros. Vamos a conocerlo. Vale, pero antes de empezar a enseñaros cómo son nuestras instalaciones y qué es lo que tenemos, quiero explicaros una cosa que es muy importante y que va a marcar toda la visita. Fijaros en este paisaje, en esta lámina que tenemos aquí, pero sobre todo fijaros en este primer paisaje que tenemos aquí. Esto podría ser cualquier pueblo de Castilla y León, de una zona cerealista, pongamos que hace 100 años. Fijaros que tiene un montón de cultivos diferentes, con variedades diferentes. Tenemos recintos para el ganado, tenemos bosquetes, tenemos linderas y tenemos un río con vegetación. Un río, bueno, pues bien conservado. Este paisaje nos da como resultado ¿el qué? Una gran biodiversidad. Hay un montón de animales, un montón de especies que encuentran refugio, que viven a gusto en un paisaje como este. ¿Sí? Vale. Bueno, pues pasan los años y después de haber tenido en Europa pues un par de guerras importantes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos deciden que tenemos que producir alimentos en cantidad, de calidad y además baratos. Y eso lo que hace es que transforma toda la agricultura. De tal modo que el paisaje va a cambiar con eso. Y ahora fijaros en este otro paisaje que tenemos aquí. ¿Veis la diferencia entre este y este? Fijaros que ya tenemos menos variedad de cultivos. Aquí teníamos un montón y aquí ya tenemos menos variedad de cultivos. El bosque lo hemos reducido a la mitad. Aparecen las máquinas por primera vez, los tractores. Y el río ya no tiene tanta vegetación como el primero que veíamos, ¿verdad? Y esto como resultado, ¿qué nos va a dar? ¿Más o menos biodiversidad? Efectivamente, menos biodiversidad. Hay menos especies de animales que se encuentran a gusto en un paisaje como esto. Y ahora nos vamos a lo que sería la actualidad. Vemos que es un paisaje en el que hay muy pocos tipos de cultivos, son grandes extensiones con uno o dos tipos de cultivos. El río ya no es un río, esto es un canal de agua, no es un río. Y no quedan árboles. Aquí tenemos un pequeñito árbol, bueno, que ha sobrevivido, pero no quedan árboles. Y sobre todo lo que tenemos es una gran maquinaria, un gran desarrollo de maquinaria, lo cual no es malo, está bien. Pero lo que hemos provocado es un paisaje muy simple. Lo hemos simplificado al máximo, hemos simplificado el paisaje. Y claro, en este paisaje, ¿creéis que hay muchas especies de animales que se encuentran a gusto o no? Pues efectivamente son más bien pocas las especies animales que encuentran refugio ahí. Es decir, que este paisaje nos da poca biodiversidad. Vale, si hemos entendido esto, ya podemos continuar con la visita. Bueno, pues ahora que hemos entendido cómo hemos transformado el paisaje, entenderemos mucho mejor el resto de la visita, y es qué es lo que ha pasado con los cultivos tradicionales, qué ha pasado con la diversidad de esos cultivos que nuestros abuelos habían mantenido durante cientos y miles de años, qué es lo que ha pasado con el topillo campesino, esas plagas que se producen, bueno, las hemos oído muchas veces en las noticias, ¿verdad? Las plagas de topillo campesino que hacen un montón de daño a los cultivos. Vamos a ver por qué se producen, qué las provoca y sobre todo vamos a aprender qué es lo que estamos haciendo nosotros para que esas plagas de topillo campesino no se produzcan o al menos no produzcan los daños que han producido en otras ocasiones. Así que vamos a hablar un montón sobre estos personajes, estos amigos, como son los cernícalos, las lechuzas y, como no, los mochuelos. Hablaremos sobre los zorros, las comadrejas y un montón de rapaces
que nos van a acompañar en este viaje a proteger los cultivos de las plagas de topillo campesino. Es lo que llamamos el control biológico de plagas de topillo campesino. Y ahora que hemos aprendido a reconocer nuestro paisaje y a entender qué es lo que ha pasado y cómo está, vamos a aprender sobre los animales que viven en él. Fijaros que son animales, aparte de muy bonitos, todos tienen algo muy parecido. Todos tienen unos colores que son los colores de la tierra en verano, del trigo, de la paja seca. Porque son los animales que viven en nuestros campos de cultivo. Y normalmente no quieren que los veamos, quieren camuflarse con el paisaje. Así que vamos a conocer un montón sobre las avutardas, las gangas, los isones, el alcaraván. Es lo que llamamos la fauna de la estepa cerealista. Aprenderemos sobre los problemas que tienen, cómo podemos ayudarles y aprenderemos también a reconocer sus rastros, las huellas que dejan, sus cráneos, sus huesos. ¿Qué podemos encontrarnos en el campo que nos haga saber que estos animales están ahí? Aprenderemos también sobre este halcón, un tipo de halcón, el Cernícalo primilla, un halcón que siempre ha vivido en nuestros pueblos y que ahora parece que le va un poco mal. Aprenderemos dónde vive, qué es lo que hace y por qué le va tan mal. Y también, por supuesto, vamos a aprender cómo podemos ayudarles. Aprenderemos a construir cajas nido, para qué queremos hacer cajas nido, cómo hacerlas y, sobre todo, qué utilidad tienen. Y para concluir la visita, tenemos la Plastihistoria de Castilla y León. 20 vitrinas como esta, realizadas con muñecos de plastilina, que nos va a enseñar la historia de Castilla y León de una manera mucho más divertida y amable. Aquí, por ejemplo, la vitrina que nos habla sobre Atapuerca, o la caída de Numancia cuando es conquistada por los romanos. La inauguración del acueducto de Segovia, la conquista árabe de la península ibérica, el Cid Campeador, Cristóbal Colón, los Reyes Católicos y las ferias de Medina del Campo, la Reina Juana y la Guerra de las Comunidades con los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado, la transhumancia en el siglo XVII y la gran importancia que tuvo en nuestra economía, el Canal de Castilla, la Guerra de la Independencia contra los franceses, y así hasta la constitución de las Cortes de Castilla y León. Bueno, pues así termina nuestra visita express a las instalaciones del Centro de Interpretación de Villalar de los Comuneros de Grefa. Espero que os haya gustado y espero veros por aquí. Hasta luego.